Eh, Buenas tardes, noche, familia, amigos, hermanos. Eh, qué bueno, qué bueno es tener este tiempo con Dios, qué bueno es tener este tiempo para poder predicar, para poder hablar de su palabra. Se me hizo un poco tarde, ya que tuve problemas técnicos para para poder realizar esta videollamada en vivo porque tenemos a un invitado muy especial. Eh, Su nombre es Alfonso Franco, el pastor Alfonso Franco. Él es de Venezuela, en este momento está en Perú. eh, y es grato tener el honor, tener el privilegio de escuchar de una persona con tanta experiencia en cuestiones de esto que es una profesión, ¿sí? Ya se convierte en una profesión para nosotros el ser cristianos, ¿sí? Porque estudiamos y no nos cansamos de estudiar para poder entender la suma de los conocimientos de Dios, que es la palabra del Señor, la Biblia. En este momento vamos a tratarnos de comunicar con el pastor. Vamos a esperar a que nos atienda. Allí lo estamos dando. Está conectando. Allí está. Buenas tardes, noches, pastor. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Amén, amén, Carlos. Bendiciones para ti, para toda la familia y para toda la iglesia latinoamericana y colombiana en especial, que te ha dado refugio provisional y te ha dado cobijo y te ha dado un mayor cúmulo de felicidades que estás viviendo. Amén, amén, pastor. Eh, Pastor, nuestros oídos atentos a la palabra. Vamos a levantar primero una oración para que todo esto quede en manos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todo está bajo su control. Si nos puede hacer el honor de dirigir la oración antes de comenzar con esta enseñanza, cuando ¿Cómo quiera. no? ¿Cómo no? Oración simple, sencilla, pero que llega al trono de la gracia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, heme aquí delante de tu presencia y delante de la presencia de tu pueblo creyente, de tu pueblo de habla española, tu hispanoparlante. Quiero pedirte en este momento que tomes control de, porque me dispongo a hablarle a tu iglesia. Y no quiero ser yo, sino que tú a través mío te glorifiques y hables a tu pueblo y le edifiques. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hago esta oración con acciones de gracia. Amén. Amén. Pastor, la cámara es suya, puede proceder. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noche a nuestra querida iglesia hispanoparlante y, ¿por qué no, a la Iglesia Mundial de Cristo? En este momento quisiera compartir con ustedes una enseñanza sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas extrañas. Me gustaría que usted no pierda la atención y preste su oído muy bien a las palabras que van a salir de mis labios, que es basado única y exclusivamente en la Biblia. Pero escuche bien, porque cuando se le cambia una palabrita al mensaje, se le cambia totalmente la semántica y el significado como tal. Así que en esta noche yo quiero hablarles a ustedes de un tema
bastante controversial, bastante discutido, bastante difundido, que es el bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en nuevas lenguas extrañas. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia importante y central del cristianismo, la cual han tenido todos los verdaderos creyentes en Cristo. Este evento ha sido mal entendido y torcido a tal grado que ha causado grande confusión en la iglesia. El propósito de este estudio es el de aclarar y enseñar la doctrina en cuanto al bautismo con Espíritu Santo de acuerdo a cómo la Biblia lo expone y mirando a la luz de la Escritura con particularidad lo respecto al don de lenguas. Existen por lo menos 3 creencias distintas, creencias o corrientes distintas sobre este tema, los cuales estaremos tratando de analizar a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, y no lo tome como importancia, sino son 3 lugares aleatorios, 3 posiciones aleatorias. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo incluye a todos los creyentes y no creyentes. Esa es la primera opción que aparece entre otras. Esta opción dice que el bautismo con el Espíritu Santo es el proceso por el cual todas las personas, no importando su religión, son cubiertas por el Espíritu Santo desde que éste fue derramado. La segunda corriente o la segunda creencia, el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia posterior a la salvación. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que toma lugar después de que la persona ha recibido su salvación y que este bautismo se prueba porque la persona que lo recibe habla en lenguas extrañas al menos una vez. Esto es lo que soporta esta creencia. Y en tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo al momento de la salvación. Esta creencia dice que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre al momento que la persona cree y recibe su salvación. No hace falta ninguna señal extraordinaria y obligatoria para que haya prueba de tal bautismo. Solo un cambio de actitud, entre paréntesis, conversión, y una vida llena de frutos, de santidad y de crecimiento espiritual. Esas son los basamentos de estas 3 creencias. Vamos a pasar a tratar de analizar cada una de ellas en esta noche. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en todos los creyentes y no creyentes, dice esta creencia. Esta forma de doctrina enseña que el bautismo en Espíritu Santo comenzó en el día de Pentecostés y que el propósito de este fue bautizar a todos los humanos, creyentes y no creyentes, con el Espíritu Santo. Esta creencia utiliza como textos claves, y vaya anotándolos, el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28, y el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 17, que dice más o menos textualmente: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Esta enseñanza propone que aunque todos, pecadores y creyentes, están todos bautizados con el Espíritu Santo, estos han sido sumergidos y cubiertos por fuera con el Espíritu Santo, pero que cada uno que viene a Cristo necesita ser lleno por dentro para poder tener el Espíritu Santo por fuera y también por dentro. Esta enseñanza, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchan, es fácil de descartar por las siguientes razones. En primer lugar, los no creyentes no pueden
recibir, no pueden tener el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que los que recibirán el Espíritu Santo serán solamente aquellos y aquellas que creen en Cristo. Por lo cual, una persona que no cree en Cristo no puede recibir el Espíritu Santo, ni sobre él o no sobre ella, ni dentro de él o dentro de ella. La Biblia dice, el mundo no, ¿verdad? Porque no le ve ni le conoce, según el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 17. Todo esto que estoy hablando, le repito, es palabra de Dios, Biblia pura. En segundo lugar, el Espíritu Santo actúa en los no creyentes de manera distinta. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según el libro de Juan, la epístola de Juan, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo da convicción al incrédulo de su pecado. Tercer lugar, el verso, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28, no significa que todas las personas, creyentes o no, serían bautizados. Esto significa que ya no tan solo los judíos sería derramado el Espíritu Santo. Si estudiamos la Biblia con los ojos bien abiertos y 2 tazas de café, bien puro, café de ese bueno, del café colombiano, y valga la cuña, nos daríamos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo se derramaba, siempre ocurría sobre los de la nación judía, sobre el pueblo judía. Después del día de Pentecostés, ya no serían solo bautizados los judíos, sino que también los samaritanos y los gentiles, según Hechos 10, 45 y 46, Hechos 8, 14 y 15, Hechos 8, 19 y 6. Seguidamente, después de indicar que sería derramado el Espíritu Santo, la Biblia nos dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hermano y hermana. Los que no son creyentes no pueden profetizar, pues la profecía es un don, un regalo del Espíritu Santo al creyente que está unido al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es claro que el derramamiento está vinculado a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Segunda creencia. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación que el creyente debe buscar. Esta forma de doctrina es muy conocida y popular entre las iglesias pentecostales, iglesia en la cual yo nací y a la que pertenezco. Y me siento muy orgulloso de pertenecer al pueblo pentecostal. Y las iglesias de santidad, entre otras, aunque quizás haya otros grupos que creen así. Es normal que las personas que dicen recibir el bautismo del Espíritu Santo lo hagan hablando en lenguas extrañas, tanto para el que las habla como para el que las oye. En un culto donde más de uno reciba el bautismo o la promesa, habrá 2, 3 o 4 más nuevos bautizando, hablando en lenguas a la misma vez. También en cultos donde se derrama el poder, es normal que se hallen la misma cantidad de personas hablando lenguas. Esta doctrina es un poco más difícil de refutar, ya que está muy propagada y sus seguidores son muy fanáticos y dicen tener como pruebas experiencias propias. Esto no significa que también
sea una enseñanza equivocada, que crea confusión y es contraria a la sana doctrina bíblica. Nuestra doctrina no puede estar basada en experiencias propias ni en tradiciones de hombres, sino en la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero, antes de continuar, aclarar que aquí yo no estoy juzgando ni hablando en contra de las lenguas. Aquí no tratamos ni trataremos si las lenguas son o no son don vigente en el tiempo presente. Eso es otro estudio aparte. Solo estudiaremos si es cierto que el bautismo con el Espíritu Santo, escuche bien esa palabra, con el Espíritu Santo, lo tienen solo aquellos que han hablado lenguas al menos una vez, con los que no estamos de acuerdo y hablamos en contra es de tal enseñanza no bíblica, por medio de la cual se pretende obligar que todos en la iglesia hablen en lenguas, como dicen al menos una vez. ¿Y por qué? Que sea como señal del bautismo con el Espíritu Santo. A eso lo diferimos totalmente. Lo debatimos y se cae por su propio peso porque las escrituras dicen todo lo contrario. Analizaremos cada una de las creencias que se encierran en esta enseñanza. Se enseña que la persona que cree en Cristo, perdón, la persona que cree en Cristo le pertenece y el Espíritu Santo le sella o le pone una marca o sello al momento de creer. Déjeme decirle que yo bebí de esta fuente. Al creer, yo bebí mucho de esta fuente. Esa es una interpretación dada a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. Lo que dice la Biblia, allí, querido hermano y hermana, la Biblia nos enseña en Efesios 1:13 que cuando la persona cree en el mensaje del Evangelio de Cristo, es automáticamente sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que el apóstol Pablo está enseñando por revelación divina es que el Espíritu Santo prometido por el mismo Cristo a sus discípulos se recibe al momento de creer en Cristo. Si nos remontamos al tiempo cuando Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, pero si me voy no se preocupe, os enviaré al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo de Dios. Entonces es preciso, es necesario que nos internalicemos en eso, que al momento de creer en Cristo, por eso es que Pablo dice, en el momento en que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo divino de Dios. Amén. Amén. En este verso vemos claramente que el Espíritu Santo se recibe al momento de haber oído y haber creído. Claro está que no solo es el oír, sino creer, el creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También vemos que lo que el creyente recibe es el Espíritu Santo. No es una marca especial, hermano y hermana. No es un sello, hermano y hermana, de parte del Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu Santo es el sello. El verso nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es necesario entender que quien nos sella con el Espíritu Santo es Cristo Jesús, Señor nuestro, el dador de la promesa.
La creencia de que el creyente primero recibe un sello y luego recibe el bautismo no tiene base bíblica, hermano y hermana. Si así fuera, el apóstol Pablo y otros apóstoles lo hubieran enseñado en sus epístolas. Que todos los creyentes deben comenzar a buscar la promesa o buscar el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de las lenguas, en oración y ayuno. Este bautismo llevará al creyente a un nivel más alto de santidad y de espiritualidad. Hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia enseña que el bautismo con el Espíritu Santo que podamos hacer nosotros, ni usted ni yo, para merecerlo, al igual que la salvación, la cual es un don de Dios, es un regalo de Dios. No hay nada que ningún humano pueda hacer para merecerla. Se recibe o se acepta mediante la fe cuando se cree en Jesucristo y se rechaza cuando usted ignora a Jesucristo, cuando usted es un incrédulo, por lo cual es falso creer que un cristiano es más espiritual o más santo que otro porque él o ella diga haber sido bautizado con el Espíritu Santo. La verdad que tanto él que dice esta cosa, el que cree que no ha sido bautizado, están en el mismo nivel ante Dios, pues ambos sí han creído, ya han sido bautizados. Si ambos han creído, ya han sido bautizados. Cuando no se entiende el significado del bautismo con el Espíritu Santo, se tratará de obtener por medio de otras vías que no son bíblicas, oración y ayuno. Primero, tenemos que entender que el bautismo con el Espíritu Santo es don. Tenemos que entender lo que significa este regalo. Significa, lo podemos explicar de la siguiente manera. Jesús bautiza con el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. El bautismo con el Espíritu Santo amalgama al creyente al cuerpo de Cristo y lo hace partícipe de todas las bendiciones que esto conlleva. La Biblia dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El creyente, una vez bautizado con el Espíritu Santo, estará cualificado para obtener puestos más altos, de mayor envergadura, de mayor responsabilidad dentro de la iglesia. El que no tenga el bautismo con lengua no puede ocupar de líder, de pastor, de diácono en la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, que el hablar en lengua parece ser la clave principal de esta enseñanza. Se procura tratar de que todos hablen en lenguas obligatoriamente. Si podemos leer entre líneas, que no podemos dar cuenta de que lo que se busca en realidad es hablar en lengua, no el bautismo con el Espíritu Santo. Esta enseñanza tampoco tiene base bíblica, dado que la Biblia, el mismo apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 12:13, les asegura a los creyentes que esta iglesia, que todos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, unos versículos más adelante nos da a entender que no todos hablaban en lengua, según 1 Corintios 12:30. He oído predicadores, pastores, maestros de la Biblia decir que este es otro bautismo en el cual une a los creyentes al cuerpo de Cristo.
que esto no tiene que ver con la salvación. La Biblia habla de una sola promesa, de que el Espíritu Santo es dado una vez. No habla de dos promesas, no habla de dos bautismos, ni de un sello y un bautismo, ni de dos etapas de bautismo. El apóstol Pablo nos dice, para aclarar toda duda, que hay un solo Espíritu y un solo bautismo, según Efesios 4, versículos 4 y 5. Se considera a los que hablan en lengua, a los que hablan lengua, los más espirituales de la iglesia, capaces de ser líderes, diáconos, obreros, ministros o pastores. Es triste que se use este criterio para otorgar puestos tan importantes en la iglesia. No encontramos en la Biblia ningún basamento bíblico, ni por orden ni por ejemplo, para respaldar esta forma de doctrina. El hablar en lengua no hace una persona más espiritual que otra. Si estudiamos bien la Biblia, veremos que en la única carta donde se mencionan las lenguas y se habla de personas hablando en lengua, es en la iglesia de Corinto. Una iglesia que, de acuerdo a la Biblia, era una iglesia carnal e inmadura. Eran niños en la fe, según 1 Corintios 3, 1 y 6. También es importante que tengamos claro que cuando la Biblia habla de cristianos, de cristianas y cristianos victoriosos, habla de cristianos espirituales o guiados por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5, 2, 23 se presenta una lista del fruto del Espíritu, y el hablar en lengua no está dentro de estos frutos. Además, cuando buscamos en la Biblia para ver cuáles son los requisitos para los que desean puestos ministeriales de líder o de lideresa en la iglesia, como lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13 y Tito 1, 5 al 9, tampoco se hace mención alguna de al hablar en lengua como un requisito que se debe llenar. Que nos enseñe la Biblia, debo aclarar, tampoco se habla de ninguna otra manifestación del Espíritu en 1 Corintios 12 como requisito. El creyente que no ha hablado en lenguas, por lo menos una vez, no está bautizado con el Espíritu Santo y debe continuar su búsqueda hasta recibirlo como la señal de las lenguas. Es otra creencia. No es eso lo que dice la Biblia. Otra vez vemos la importancia que se le da a las lenguas. Se requiere que un nuevo bautizado en el Espíritu Santo tenga la experiencia de hablar en lenguas al menos una vez al momento del bautismo como garantía o prueba. Qué triste que muchos crean y enseñen esto sin contar con la base bíblica para ello. Como cristianos debemos entender que son las lenguas y su significado de acuerdo a la Biblia. Esto conllevaría a un estudio más profundo y una discusión de la manifestación de los dones espirituales, la cual va más allá del propósito de este estudio e enseñanza que estamos llevando a cabo. Pero debemos entender que las lenguas son un don espiritual y el cual tiene un uso y un propósito. La Biblia nos enseña que uno de los propósitos sea el garantizar que el creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo, aunque es por señal a los incrédulos, La Biblia no garantiza que todos hablarán en lenguas al menos una vez, aunque los que enseñan esta doctrina utilicen versos bíblicos para respaldar esta enseñanza. Es interesantísimo ver que ninguno de estos versos es tomado de las epístolas o cartas doctrinales de Pablo, Pedro o Juan, o algún otro apóstol.
Todas son tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico en contenido. En este libro se relatan los sucesos de la iglesia primitiva. Y aunque hay ciertas doctrinas en él, estas también son reintroducidas en las demás epístolas. Interesantemente, los versos utilizados de este libro para respaldar la doctrina de la lengua con relación al bautismo no se mencionan en ninguna otra parte de la Biblia. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo aclara que las lenguas son el don del Espíritu, pero que todos no hablan en lengua. Es un error fenomenal el hacer creer a los creyentes que necesitan buscar el bautismo del Espíritu Santo o buscar la promesa. Ya hemos visto que el bautismo es un regalo de Dios por medio del cual Cristo une a los creyentes al cuerpo de Él, a su cuerpo, y los hace parte de la iglesia. Cuando Cristo bautiza con el Espíritu Santo, no solamente nos une a su cuerpo, sino que nos da de beber del Espíritu, según 1 Corintios 12:13, o para entenderlo mejor, el Espíritu Santo hace su morada dentro del creyente. Su cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Muchos son los que se frustran de tristeza al no poder recibir eso que tanto desean, las lenguas, pues creen que Dios no los oye ni los ama, pues no le da el Espíritu Santo, si supieran que ya lo tienen. Otros se obligan a hablar en lenguas y repiten algo que han oído a alguien decir o inventan lenguas para satisfacer los deseos de aquellos que quieren oírlos hablar en lengua, para estar seguro de que han sido bautizados. A eso viene la pregunta: ¿qué explicación le daremos a aquellos que tardaron 1, 2, 3, 5, 15 o más años antes de hablar en lengua? ¿O qué de aquellos que en su interior saben que pretendieron hablar en lengua para quedar bien con los que se lo exigían? ¿O qué se le dirá a todos los que toda su vida de cristianos, quizás muchos años, han buscado lengua y no lo han conseguido? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se les podrá decir que ellos nunca fueron verdaderos cristianos y que jamás pertenecieron al cuerpo de Cristo? ¿O que no tenían fe suficiente para recibir el bautismo, lo cual significaría que tampoco eran salvos? Pues la salvación se recibe por fe, querido hermano y querida hermana. ¿Le dirás acaso que quizás Dios no quería que ellos tuvieran el Espíritu Santo o que no era para ellos? Quizás se les dirá que no estaban destinados a la salvación o que en realidad eran hijos de perdición. Tal vez se les dirá que algunos pueden ser salvos sin recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Les dirán la verdad, que si son salvos, que sí ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo desde que creyeron, porque el que no lo tiene, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Según Romanos capítulo 8, el que no hablaron en lenguas porque no era un don para ellos, pero que el Espíritu Santo les ha dado otros dones de acuerdo a su gracia. Hay personas que tienen el don o poder para que otros reciban el bautismo con el Espíritu Santo al imponerle las manos. Se utiliza en Hechos 19:6 para respaldar esta enseñanza. Lo que la Biblia dice, hermano y hermana, antes de poder entender lo que está ocurriendo en los eventos que tomaron lugar en el libro de los Hechos, debemos entender un poco la historia bíblica. En Hechos 1:8, Jesucristo dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si podemos mirar el orden de los lugares que Jesús dijo, que mencionó a los discípulos, que le serían testigos, los judíos, los samaritanos y los gentiles, debemos de entender que aquí hay un orden y un requisito. Los discípulos debían de testificar a los samaritanos y a los gentiles, igual que a los judíos. La llenura del Espíritu Santo se puede recibir por medio de la imposición de manos, tal como ocurrió con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos 9, verso 17, y con los samaritanos en Hechos 19, 6. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, hermanos, según Juan 4, 9. Los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Cuando el reino se dividió después del reinado de Salomón, Jerusalén fue la capital del reino del sur. Las dos tribus de Judá y de Benjamín y Samaria se convirtió en la capital del reino del norte. Las otras 10 tribus, esta raza se desarrolló cuando los colonos de Asiria, quienes habían tomado el reino cautivo, mezclaron con los que habían quedado atrás en esta tierra, produciendo así una raza mezclada, los samaritanos. Cuando el resto de los judíos volvieron del cautiverio y se dieron cuenta de lo ocurrido, estos rechazaron a los medios judíos que vivían en Samaria y por lo cual no los trataban ni los aceptaban en su religión ni en su templo. Los samaritanos formaron entonces su propia secta judía basada solamente en el Pentateuco, pues consideraron que el resto del Antiguo Testamento no era parte de la ley, ni que eran libros inspirados por Dios. Construyeron un templo en la ciudad de Samaria y adoraban en el monte Gerizim, en este monte en donde Abraham ofreció su primer sacrificio, según Génesis 12, 6 y 7. Desde entonces había 2 templos, uno en Samaria y otro en Jerusalén. Por esta era la razón que la mujer samaritana le hizo el comentario a Jesús acerca de los lugares de adoración en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 20. Los judíos trataban con los gentiles, pero no con los samaritanos. El Evangelio de Cristo y el poder y el bautismo por el Espíritu Santo es para todas las razas del mundo y su iglesia es una sola. Muchos discípulos no entendían esto. Los judíos siempre habían sido la raza y la nación exclusiva en el cual Dios se había derramado su poder y su Espíritu Santo sobre los profetas y sus siervos. Dios ahora era necesario que ellos entendieran que el Evangelio de Cristo se extendía también a los que no eran judíos y debía de manifestarse el Espíritu Santo en ellos de la misma manera que lo hizo sobre los judíos en el día de Pentecostés, con la señal de las lenguas. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 14, verso 22, capítulo 14, verso 22 de 1 Corintios, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los no creyentes, a los incrédulos. Así que aquí los incrédulos son los judíos. Los judíos en su mayoría eran incrédulos y necesitaban esta señal para poder convencerse de que el Espíritu Santo era también para los no judíos. Pero aún así, la mayoría no creía. En 1 Corintios capítulo 14, verso 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Los discípulos
hicieron tal como Jesús les ordenó, y por lo tanto las señales fueron iguales en todos los casos para confirmación de que era Dios obrando en medio de ellos. Veamos las siguientes citas bíblicas. En Jerusalén, por ejemplo, en Hechos 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este suceso ocurrió el día de Pentecostés, cuando los como 120 estaban en el aposento alto, y fue la primera vez cuando se habló en lenguas extrañas por los judíos. En Judea, Hechos 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por causa de la persecución que se levantó en este tiempo, los cristianos se vieron obligados a salir de Jerusalén y fueron, tal como Jesús les había ordenado, a Judea y Samaria, predicando el evangelio. En Samaria, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 y 14. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran tanto. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En esta ocasión, el mensaje de Cristo llega a Samaria tal como Jesús lo había dicho. Pero el Espíritu Santo no descendió sobre los samaritanos hasta que llegaron Pedro y Juan, quienes eran apóstoles del Señor. Muchos intérpretes de la Biblia creen que de esta manera los nuevos convertidos samaritanos serían identificados con la iglesia de Jerusalén y de esa manera asegurar que no hubiera división tal como lo hubo bajo la ley, la cual debilitaría el cristianismo, especialmente en su comienzo. De esta manera, los samaritanos entenderían que había una sola iglesia de Cristo, y los judíos entenderían que los samaritanos también eran parte de este derramamiento del Espíritu Santo. El texto no dice que hablaron en lenguas, quizás profetizaron. La profecía es por señal a los creyentes. Corintios 14, 22. Los pastores eran creyentes. Hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Hechos 10, 45 y 46. Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese fue el día de Pentecostés. Este suceso ocurrió también en la casa de Cornelio. Las lenguas fueron por señal a los judíos cristianos que eran incrédulos y no pensaban que el Espíritu Santo se derramase también sobre los gentiles. Estos estaban espantados de lo que estaba ocurriendo. Es importante hacer notar
que Pedro estaba bien tranquilo, que no estaba espantado, sino lo que vinieron con él. Aquí las lenguas fueron como señal a los judíos incrédulos, no a Pedro. En Grecia, Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En esta ocasión, estos hombres eran creyentes del mensaje de Juan el Bautista, y aunque creían en el Mesías, todavía no habían sido expuestos al mensaje completo del Evangelio y la fe en Cristo. Y el don del Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo estaba consciente de que el Espíritu Santo le era dado al creyente al momento de creer, según Hechos 19, verso 2, por lo cual les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos no habían oído ni siquiera si había Espíritu Santo. Entonces, al Pablo imponerles las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo, los que los identificaría como verdaderos cristianos. Eran 12 hombres en total, los cuales recibieron dones para hablar en lengua y para profetizar. Algunos grupos, no todos, enseñan que las lenguas se pueden aprender de alguien que esté capacitado, que haya estudiado y se haya preparado para enseñarla. Lo que dice la Biblia, esta enseñanza es completamente antibíblica en dos aspectos. Primero, solamente el Espíritu Santo es capaz de enseñar a alguien a hablar nuevas lenguas, pues las lenguas son don del Espíritu Santo. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que no debemos de preferir el don de lengua, sino aquellos que son de más bendición y edificación a la iglesia en su totalidad, según 1 Corintios 12, 28 al 31. Son de más bendición y edificación. Y si alguien habla en lenguas extrañas, debe pedir a Dios el poder interpretarla para que la iglesia se edifique. Una profecía, un don de lengua que se exprese en la iglesia, más la interpretación da lugar a una profecía, que es una edificación para la iglesia. Pablo dice que aunque desea que todos hablen en lenguas, prefiere aún más que se profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Creencia número 3, y voy concluyendo. El bautismo del Espíritu Santo al momento de la salvación. Lo que la Biblia dice después de haber estudiado los antes mencionados puntos de vista y escudriñarlos a la luz de la Biblia, solo podemos decir que esta es la doctrina sana y correcta. Aleluya. Las siguientes citas bíblicas nos demuestran esta gran verdad. Anote, querido hermano y querida hermana. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 38 y 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 44.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 6. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 14. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. El bautismo por el Espíritu Santo nos identifica con Cristo, nos une a su cuerpo y nos hace parte de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es el proceso por medio del cual se purifica el pecador y se le hace aceptable ante Dios. Este acto va unido a la regeneración, tal como lo dice el apóstol Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios a nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito, capítulo 3, verso 4 al 6. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo Jesús del Espíritu Santo que debían de recibir los creyentes en él. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por darme estas palabras. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a nuestra iglesia, a nuestras ovejas, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros diáconos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros familiares, al mundo entero, Señor. Permite que tu palabra no caiga en el vacío, sino que lleve fruto a 100%. Síguete glorificando, síguete manifestando en estos tiempos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo oro y lo creo con acción de gracias. Amén. Y amén. Amén, amén y amén. Grata palabra de edificación para la iglesia en sí. Recordemos que la iglesia de los Corintios era tan importante el hablar en lenguas o la confusión que había en este pueblo que Pablo dedicó un capítulo completo al hablar en lenguas, el capítulo 14. Esta iglesia era de los árquicos, ¿sí? Carnales. Y la verdad es que en la actualidad no quiere decir que porque se abuse de estos dones en la iglesia, como pasaba en ese tiempo con los Corintios, con la iglesia de Corinto, no estén vigentes. Sí, por supuesto que sí, pero la iglesia ha abusado mucho de esos dones y pasaba como pasaba en la iglesia de los Corintios, que inventaban lenguas, inventaban profecías porque creían que los que la tenían eran súper espirituales y no era así. Dios, y mediante el Espíritu Santo, pues derrama como Él quiere y da talentos y da dones como Él necesite dentro de la iglesia. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias por acatar la invitación. Nos sentimos bendecidos, agradecidos de toda esta enseñanza.
Bendecimos todas las personas que nos han visto, las que no nos han visto, las que nos verán más tarde o en días posteriores en YouTube. Estaré avisándoles para la próxima enseñanza. Pastor, muchas gracias. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga todo ese conocimiento, esa sabiduría que tiene para dedicárselo a la interpretación de la palabra. Muchísimas gracias. Gloria al Señor, que Dios te bendiga mucho, hijo, y bendiciones para toda tu familia y toda la iglesia en general. Por aquí estamos completamente a la orden para servirle a Cristo y a ti también. Amén, Bendiciones. pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones, iglesia. Nos vemos entonces en la próxima transmisión.